La agenda de este programa y vamos a platicar a continuación con el ingeniero Salvador Hernández Vélez. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho al ingeniero Salvador Hernández Vélez su presencia con nosotros. Él es rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y bueno, planeamos la entrevista el día de ayer, pero toda esta circunstancia que se suscitó evidentemente hizo difícil el contacto telefónico. Hoy sí que podemos hacerlo. Y vamos a platicar sobre los planes para este nuevo periodo como rector y también vamos a platicar, por supuesto, de lo que se ha venido presentando, esta manifestación que hubo en la Unidad Torreón y la inconformidad que hay por parte de algunos estudiantes en relación a cómo se llevó el proceso. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Saludamos con muchísimo gusto a Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. Muy buenos días, estimada Marcela y estimado Manuel. Yo estoy a la orden, muchas gracias y discúlpenme el día de ayer, pero ya estábamos incluso conectados cuando se fue la luz y se fue el internet y yo dije, ¿qué pasó? Yo la regué, ¿qué pasó? Y no, pues de repente ya me di cuenta que no había luz en toda mi cuadra, que no había luz en Saltillo. Y pues ya dije, pues y ahora sí que sí, ya no se pudo. Claro, pero... Y después a las 9:20 también me volvieron a decir, dije que yo con mucho gusto, pero de nuevo, justamente a las 9:21 se fue la luz otra vez. Entonces, pues la verdad es que ya no se pudo, pero aquí estoy a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Acá es importante su presencia. Bueno, en principio también decíamos el día de ayer, esperando que ya su recuperación sea total, nos enteramos de esto que le han venido pasando a miles de mexicanos, y bueno, una situación evidentemente fortuita. Esperamos que esté muy bien de salud, ingeniero. Ya estoy muy bien, Marcela. Yo no tuve lesiones graves, ni síntomas tampoco graves. Todos los síntomas fueron leves. Lo único que sí, pues, me empezó a bajar la oxigenación y por eso yo decidí mejor internarme inmediatamente, porque a mí los médicos es lo que me han dicho, es que si tú te atiendes muy rápido puedes resolver esa situación muy rápido. Uh-huh. Entonces eso me ayudó mucho y estoy ya bastante bien. Mil gracias, Marcela, mil gracias, Manuel. Qué bueno. Bueno, pues entonces, la decisión de los estudiantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila lo coloca en la posibilidad de un segundo periodo en la rectoría. ¿A qué obedecen estas inconformidades, ingeniero? ¿Cómo se vienen presentando y cuál es el análisis que usted hace de ellas? Bueno, yo creo que, mira, primero decirte que en Saltillo, eran 16 urnas ubicadas en las escuelas y en la coordinación de la Unidad Saltillo, y yo perdí 13, en 13 escuelas ganó nuevas elecciones, y en otras 3 escuelas gané. Las escuelas que gané son las escuelas más grandes de Saltillo, y entonces yo gané en Saltillo con el 62% del total de los votos emitidos. En Monclova gané con el 78% y en Torreón con el 82%. ¿A qué se debe, yo creo, esta circunstancia? Mira, yo creo que el modelo de la universidad, en donde si va un solo candidato, y si no se registra, porque la convocatoria está abierta, fueron 20 días de campaña, y el periodo de convocatoria para que se registre alguien dura 15 días. Entonces, si la convocatoria está abierta y nadie se registra, el estatuto establece que la votación tiene que ser entre 2 opciones, de todos modos, la del candidato y por nuevas elecciones. Hoy se manifestaron más por nuevas elecciones que mi anterior elección y que la elección de Blas también. Entonces, lo que ha venido sucediendo en la universidad es que día a día la cuestión de nuevas elecciones se ha venido incrementando. Incluso hay escuelas de la universidad en la que se eligen los directores y ya ha ganado la cuestión de nuevas elecciones, sí, ya hay antecedentes. Sin embargo, los estudiantes quieren que no haya un solo candidato y que lo que haya sea cuando menos 2 candidatos y pueda haber debates, puede haber discusiones, puede haber esas cuestiones. Yo creo que esa es una manifestación que nos debe hacer a nosotros reflexionar y bueno, replantear este modelo de elección que funciona en la universidad desde 1975, cuando la autonomía universitaria se hizo el Consejo Universitario. Uh-huh. Y creo que es una cuestión pues que hay que discutirla y que hay que analizarla, y si los universitarios así lo quieren, pues entrarle. Ellos dicen que como la UNAM o como otras cuestiones, yo creo que no conocen cómo es la UNAM. La UNAM es una junta de gobierno, la que elige el rector.
la Autónoma de Nuevo León es el Consejo Universitario. Y entonces, o sea, cuando hablan de las democracias de la UNAM, solamente somos 4 universidades de las 35 en donde la votación es de voto universal y secreto. Pero hay 2 de ellas en donde sí es universal y secreto, pero con ponderaciones, como por ejemplo, acaba de haber elecciones en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y aunque votan todos, de todos modos, el voto, el 50% le corresponde a los profesores y el otro 50% le corresponde a los estudiantes. Y en el caso de nosotros, no, aquí es votación universal y secreta de estudiantes y profesores, sin ponderación alguna, y solo le corresponde a un solo estudiante. Perdón, y vale el voto igual de un estudiante que de un profesor. Pero somos ya nada más 2 o 3 universidades, porque antes éramos muchas, pero todas han ido cambiando a que sean los consejos universitarios los que decidan quiénes son sus autoridades universitarias, desde el rector, coordinadores de unidad, directores y directoras. Entonces yo creo que es algo que tenemos que realizar. Y la otra cuestión, Marcela, yo creo, mira, yo me enfermé. Fueron 20 días de campaña. Y bueno, de esos 20 días, 10 estuve fuera. O sea, 10 no pude hacer campaña. 5 menos porque fue cuando son los que estuve en el hospital. Y los otros 5 que los médicos me dijeron, sí, pero no va a poder hacer más porque no se puede. Yo tenía, antes de eso, también me aventé 5 días de campaña seguidos y fueron 10 reuniones diarias, una cada 50 minutos, cada 50 minutos, cada 50 minutos. Así estaba diseñada la campaña porque es la única manera de poder llegar a platicar con todos. Entonces, bueno, yo entiendo eso. Y la otra cuestión que entiendo perfectamente bien y que tenemos que resolver, la principal demanda que nosotros tuvimos, que yo escuché y que me mandaron por WhatsApp y que nos mandaron por diferentes formas, los estudiantes quieren regresar a clases. Ya están hartos de la situación de la pandemia y quieren regresar a clases. Sin embargo, bueno, esa es una cuestión que nosotros no decidimos, o sea, lo deciden los comités de salud. Entonces, pues esas son circunstancias que tenemos que analizar y en el marco de la pandemia, pues las cosas son diferentes. Y la otra cuestión, Marcela, nosotros traemos de marzo del año pasado, bueno, de enero del año pasado a julio, traemos 2.500 estudiantes que los agarró la pandemia en marzo. De agosto a enero de este año, tenemos 10.500 estudiantes que los agarró la pandemia. Más otros 2.000, casi también 500 en enero de este año, pues tenemos un promedio más o menos de 15.000 estudiantes que no los hemos visto. Claro. O sea, son estudiantes que todo ha sido en línea, todo ha sido en línea. Entonces, la verdad es que sí traemos, todas las instituciones de educación superior, pues un problema de comunicación con nuestros estudiantes. Y además ellos, pues están también afectados sus familias económicamente. O sea, sí tenemos problemas serios que tenemos que poner sobre la mesa y buscar alternativas de solución. Sí, y que son situaciones, Salvador, como siempre gusto en saludarte, que se replican en muchos ámbitos de la sociedad. Ahora, esto que tú mencionas, que es fundamental, que están en disposición de revisar el modelo de elecciones que funciona desde hace décadas y que prevé que sea el candidato único. Desde el 75, sí, que prevé que se pueda votar por nuevas elecciones. ¿Qué ocasiona que haya candidatos únicos? Por ejemplo, en esta elección en particular donde te reeliges, ¿nadie más levantó la mano? ¿No había los perfiles? No, nadie más levantó la mano, no. Porque además de los 3.200 profesores que tiene la universidad, yo creo que cuando menos 1.500 cumplen los requisitos para ser candidatos a rector. Porque los requisitos son que seas profesor de la universidad, que seas titular de al menos de una materia, no que seas tiempo completo titular, no, que seas titular de al menos de una materia, que tengas cuando menos 3 años en la universidad como titular de tu materia, y ya los demás requisitos, que presentes un plan de trabajo, que presentes tus requisitos elementales de tu acta de nacimiento, tu CUT, todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que los requisitos no son realmente requisitos que impidan, creo yo, al 50% de los profesores que son los que pueden ser candidatos o candidatas a profesoras. Por ejemplo, si se hubiera dado el caso, tanto en esta como en elecciones pasadas, y como seguramente ha ocurrido también en algunas facultades, de que la opción de nuevas elecciones gane, entonces ahí en una segunda votación sí tendrían que haber por lo menos 2 candidatos, ¿o puede seguir habiendo un único? No, el estatuto establece que es igual.
Fíjate, mira, por ejemplo, el caso más paradigmático de la universidad es el de la Facultad de Administración y Contaduría de Piedras Negras. Se registraron 5 candidatos. De los 5, solamente 2 ganaron. Perdón, de los 5 ninguno obtuvo el 50% más 1. Ok. Entonces quedaron 2 candidatos. Se fueron a la segunda vuelta, porque con nosotros hay segunda vuelta, también desde el 75. Cuando se fueron a la segunda vuelta, ellos quedaron empatados. Contaron y recontaron voto por voto, por voto, por voto, por voto, y todos quedaron conformes que hubo empate. Entonces se fueron a la tercera vuelta, y en la tercera vuelta el que ganó por 17 votos, diferencia al otro. O sea, pero en esa tercera vuelta ya podrían haberse registrado los que quisieran, ¿eh? O sea, porque el estatuto no dice que tienen que ser los mismos que ya habían contendido en la segunda vuelta. Entonces, todo ese tipo de cuestiones las contemplaron los consejeros constituyentes, o sea, los que hicieron el Consejo Universitario desde el 75. Y bueno, yo digo que todos esos son los elementos que hay que discutir. Nosotros tenemos segunda vuelta, nosotros tenemos también revocación de mandato. Ya ha habido escuelas de por ejemplo, químicas de Saltillo, en donde hubo hace 3 o 4 años inconformidad con la directora. Un buen grupo de estudiantes se organizaron, pidieron plebiscito, se hizo todo el análisis de lo que estaban pidiendo. Sí lo solicitaban, el número de estudiantes que tienen que solicitarlo, 50% más 1, se fue a la elección de plebiscito, lo perdió la directora y se tuvo que lanzar otra vez elecciones para tener un nuevo director o directora en químicas de aquí de Saltillo. O sea, ya hay antecedentes. De las escuelas en las que yo perdí en Saltillo, justamente hay varias que han tenido este tipo de comportamientos y que, bueno, pues están ellos sí han ya logrado o revocación de mandato o nueva selección. Ingeniero, con la respuesta anticipada que sé que me dará, que una vez que se llega a un puesto, se ve por todos y no solamente por ejemplo, por los laguneros de Coahuila, en los estudiantes. Déjeme decirle lo que planteábamos el día de ayer. Bueno, pareciera que hay pocas de personajes laguneros en Saltillo que están ocupando posiciones de privilegio. El gobernador, el presidente del tribunal, por supuesto también el presidente del Congreso, y usted como rector. Eso, en palabras cortas, ¿en qué nos ha beneficiado a los laguneros? ¿En qué ha beneficiado a los estudiantes laguneros que sea un rector lagunero de la Universidad Autónoma de Coahuila? Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, lo que sí he hecho es que proporcionalmente he repartido el presupuesto. Tampoco he perjudicado a los saltillenses, porque no se trata de que eso. En Saltillo hay 25 escuelas, en Torreón hay 19 y en el norte hay 14. Entonces, mi planteamiento es muy sencillo, o sea, vayámonos a hacer una distribución proporcional a lo que corresponde a matrícula y a profesores y a trabajadores de la universidad, y apoyemos a todos en esa lógica. Entonces, eso es lo que yo he estado haciendo, y por eso pues logré la escuela ¿cómo se llama?, de Ciencias Políticas, los edificios de posgrado de Ingeniería Civil y también ahí de Biología, y a todas las escuelas y facultades pues les hemos hecho aulas que faltaban en Torreón los últimos tiempos, porque la mayoría de los recursos se concentraban fundamentalmente en Saltillo. Entonces sí hay que hacer un reparto equitativo. Incluso creo que la unidad que está con mayores carencias y con mayores necesidades es la unidad norte, porque está muy retirada, y entonces son cuestiones que también hemos ido analizando, revisando y resolviendo poco a poco, pero todavía hay muchas cuestiones que están pendientes, sobre todo en el norte. Ingeniero, y bueno, ¿hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos en este segundo periodo como rector? En 2 áreas fundamentalmente, Marcela. Mira, yo creo que la pandemia nos obliga a tener un nuevo modelo educativo. Un modelo educativo que primero pues sea tener muy claro que todo lo que ya hicimos en línea se va a quedar muchas cosas, no se va a quedar al 100%,
porque sí vamos a regresar a clases una vez que esto dé la luz verde. Pero lo que es un hecho es que hay muchas cuestiones de en línea que ya se van a quedar para siempre. O sea, por ejemplo, toda la parte administrativa se tiene que quedar para siempre. Muchas de las clases también van a ser en línea. Es importante. Toda la cuestión de las prácticas y toda otra serie de cuestiones tendrán que ser de otra forma. Pero es una tarea y una cuestión que están haciendo todas las instituciones de educación superior en el mundo. Entonces, eso implica que tenemos que tener un nuevo modelo educativo, que sea además más flexible, que si un estudiante quiere hacer su carrera de 9 semestres en 7 la puede hacer, como lo hace en el Tecnológico de La Laguna, por ejemplo. Que si alguien quiere adelantar materias lo puede hacer. Que si alguien llega a la universidad y dice, yo ya sé inglés, ¿en dónde me ponen un examen para que me califiquen? Y si lo sé, pues ya reconózcanmelo y ahora denme francés o denme alemán o denme otra lengua. Y esa flexibilidad no la tenemos en la Autónoma de Coahuila. Tenemos un modelo educativo que es muy inflexible. Entonces necesitamos todo ese tipo de cuestiones. En la cuestión de los exámenes de los estudiantes, también tenemos que revisar todo ese tipo de cuestiones. Y sobre todo revisar un punto que es muy importante, y es la formación continua permanente. Ya alguien cuando estudia una carrera ya no es abogado para toda la vida, ni es ingeniero para toda la vida. Ya no, eso ya se acabó. Necesitan estarse formando permanentemente. Entonces, no solo la universidad debe formar con sus programas educativos a nuestros estudiantes, sino que también les tiene que dar alternativas de formación permanente, y para ello nosotros somos una entidad que hace un año lo logramos y pertenecemos al Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales, porque necesitamos que nuestros estudiantes, cuando salgan de la Autónoma de Coahuila, además de que tengan un título universitario, tengan 2 o 3 habilidades laborales certificadas. Eso es fundamental. Por ejemplo, un estudiante de ingeniería aquí en Saltillo, pues sabe de soldadura especializada, pero nosotros no teníamos la manera de externarle un certificado de esa competencia laboral. Entonces, hoy ya lo podemos hacer porque ya lo tenemos. Entonces, quiere decir que tenemos que ir por un nuevo modelo educativo que se adecue a las nuevas circunstancias. Claro. Y segunda cuestión, tenemos que terminar la reforma jurídica. Hicimos el cambio del estatuto, que desde 1975 no se le había cambiado ni punto ni coma, pero hoy tenemos una ley orgánica desde 1957 que no tiene que ver, que no habla nada pues de las cosas que hoy son transversales en toda universidad, ¿no? La internacionalización, la transparencia, la rendición de cuentas, la cuestión de la equidad de género, que eso es muy importante. Todo ese tipo de cuestiones no están contempladas, la cuestión de la política ambiental. Entonces, tiene que haber una ley orgánica que se adecue a la nueva realidad. Eso es fundamental. Y una vez teniendo las dos bien claras, la ley orgánica le corresponde al Congreso de Coahuila. Una vez teniendo las dos muy claras, tenemos 16 reglamentos que tenemos que cambiar. Entonces serían 2 tareas más. La parte académica, fundamentalmente para adecuarse a un mundo diferente después de la pandemia, y la cuestión esta de la reforma jurídica que requerimos. Claro. Ingeniero, y déjame preguntarle, ¿cuántas opciones de carreras tiene la universidad? ¿Cuántas? En este momento tenemos 87 programas educativos. 87. Algunos se repiten, ¿verdad? Como claro. Ya ve que tenemos FECA en Torreón, FECA en Saltillo, FECA en Monclova y FECA en Piedras Negras. Sí, sí. Entonces se repiten en administración y contaduría, pero son 87 en total los programas educativos que ofertamos. Más los que ofertamos en línea, como 5 ahorita en este momento. ¿Cuántas de ellas realmente se adaptan a las necesidades del mercado laboral? Bueno, ese sí es un problema exactamente. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos con el modelo educativo que tenemos en la universidad es que es muy difícil en la forma como están los reglamentos actuales para que un nuevo programa educativo se adapte al mercado laboral. Entonces, por eso tenemos que cambiar justamente el modelo educativo, porque hoy el mercado laboral nos exige adaptabilidad con una mayor rapidez que lo que exigía, cuando se hizo la universidad en el 57 y cuando se hizo después la autonomía de la universidad en el 75. El mundo ya cambió y esas normatividades corresponden a esas realidades. Por eso hay que cambiarlas, Marcelo. Exactamente es parte de lo que nos falta cambiar en la universidad.
Muy bien. Pues sí, ingeniero, le agradecemos mucho que hayamos podido platicar con él. Ahí está lo dicho y bueno, estaremos en contacto porque sin duda alguna esta es una parte importantísima del devenir de nuestro Estado. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Manuel. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y sigo en contacto y a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, 6 grados centígrados, temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. ¿Será que los de Saltillo están enojados porque un lagunero está como rector? Preguntan. Y esto otro que también nos dicen a través del WhatsApp. Buenos días, que sea bendecido y exitoso. Gracias por informar. Sigamos cuidándonos. Eso es lo que todos queremos. Son las 8 con 25, 6 grados. Vamos a la pausa. De la cochera a tu casa. Tradición, sabor y buen servicio. La Cochera Torreón Jardín te invita a seguir escuchando Contextos después del corte. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.